Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público, hoy con el programa número 243 de emisiones. Hoy día tenemos un programa relacionado con el hermano país de México. Queremos conocer la actualidad de México una vez asumido Donald Trump. Eh, Dijo que iba a aplicar un montón de aranceles a las importaciones desde México. Está levantando esa famosa frontera, ¿cierto?, para que no puedan ingresar los inmigrantes. Eh, Hubo un cambio de gobierno también en México, de López Obrador a Claudia Sheinbaum, algo así. Y también se está dando en todas las redes, casi aparecen noticias sobre el trágico descubrimiento de crematorios, hornos, fosas comunes del narcotráfico, precisamente en la localidad de Teuchitlán, el rancho Izaguirre. Eh, los familiares fueron a ese rancho porque se encontraron osamentas, empezaron a escarbar entre los escombros, entre las cenizas, a sacar huesos. Y hoy día me entero de que, al parecer, algún alto mando de la policía mandó a cerrar con cemento algunas de las fosas. Y esto está trayendo un montón de complicaciones, tanto a nivel local, en la localidad, como también a nivel gobierno. Se habla de que este podría ser el Ayotzinapa de la presidenta, haciendo referencia, ¿cierto?, a los 41 desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa. Eh, para hablar de este tema, tenemos el placer de tener a un amigo en México. Él es Pablo Arenas. Él es sociólogo y está radicado hace muchos años en México, pero sigue en contacto acá con Chile, con diferentes redes de trabajo político y social. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jaime, muy buenas noches, Marlene, muy buenas noches, Nelson. Muchas gracias por invitarnos. Saludos y le agradecemos mucho para que poder compartir con tu auditorio nuestros puntos de vista desde acá de México. Gracias, Pablo. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenido nuevamente acá, Pablo, al programa. Estamos re contentos porque estés acá y para hablar del tema del país en que tú estás habitando. Hola Nelson y muy bienvenida a la presencia en línea. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime, Marlene, toda la audiencia y especialmente bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Es importante que sepamos de primera línea o de una fuente más objetiva la noticia porque acá en Chile sobre México y sobre los procesos en México no se habla mucho de los procesos que están generando a partir del gobierno de López Obrador y ahora con el gobierno de la presidenta. Entonces, es bueno que tú nos cuentes cómo van las cosas y cómo va avanzando esa reforma al Poder Judicial también, que ojalá algún día la pudiéramos hacer acá. Gracias, Nelson. Sí, justamente tiene varias tareas la presidenta, pero el punto culmine, digamos, de los noticiarios fue el tema de los aranceles que decía Trump que iba a imponer. Eh, También hubo un tema sobre el, el maíz transgénico, que el maíz es un alimento nativo de México y está en todos lugares transgénico. Entonces, ella le está poniendo coto a eso, también está sacando el tema del maíz transgénico, así que bien, bien por esa iniciativa también. Ahora, queremos saber, Pablo, cuál es tu visión del gobierno saliente de López Obrador, cómo ha recibido la nueva presidencia y cómo es la realidad que se vive allá en México. Adelante, por favor, compañero. Gracias, Jaime. Bueno, primero que nada, voy a hacer un pequeño contexto referencial, ¿no? Para poder entender qué pasa hoy día.
si no logramos entender un poquito lo que ha pasado para atrás. Ustedes bien saben que acá, desde 1988, ¿no?, que se implantó el proyecto o el modelo neoliberal. Y en 1988 llegó justamente al poder Carlos Salinas de Gortari. Y él fue el encargado de implantar este proyecto neoliberal en nuestro país en aquella fecha, donde prácticamente privatizó toda la vida nacional, muy parecido a lo que ha ocurrido también en Chile. Y después simplemente tuvimos continuidad de ese sector, no con Ernesto Zedillo, ¿no es cierto? Después llegó justamente, ya no el PRI, sino que hasta ese momento el PRI ya había gobernado 78 años, ojo, 78 años en el poder, y hubo un recambio en el 2000 con el Fox, que es un presidente muy de derecha, ¿no?, parecido a Kac allá en Chile, y que también gobernó durante 6 años donde no pasó nada, simplemente siguió implementando las mismas políticas, ¿no es cierto?, neoliberales y económicas que implantó Carlos Salinas. Después lo sigue prácticamente Felipe Calderón, que es otro presidente también de derecha, del PAN, ¿no? Y después llega Peña Nieto, que vuelve el PRI a retomar el poder, ¿no es cierto?, después de haber estado 12 años fuera del poder, y continúa con las mismas políticas y el mismo proyecto y el mismo modelo neoliberal. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ya habiendo aprobado que tuvimos 78 años del PRI y después 12 años del PAN. Entonces, obviamente, y la implantación del modelo neoliberal, donde todo se privatizó, ya la sociedad mexicana ya no daba abasto. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo al interior? Estaba ocurriendo, ¿no?, que López Obrador, ¿no?, un líder natural de Tabasco, ya había recorrido el país, ¿no es cierto?, prácticamente en 18 años había recorrido el país y ya había participado en otras elecciones. En la elección, por ejemplo, Carlos Salinas, justamente fue, ¿no es cierto?, el primer fraude electoral que se tuvo en la historia de este país, ¿no? Y después también tenemos los otros fraudes que también fue con Lázaro Cárdenas, que también hicieron un fraude donde no se dejaba llegar a la gente de izquierda o centro izquierda al poder, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando llega, ¿no es cierto?, López Obrador al poder. Y estamos hablando del poder ejecutivo nada más, no el poder legislativo, el poder ejecutivo. Y empieza a implantar la cuarta reforma o la cuarta transformación, que se le llama, que simplemente ese hablar de la independencia, hablar de la reforma, hablar de la revolución, y ahora la cuarta transformación, que es transformar toda la vida estatal, la vida pública, la vida social del país. A eso se le llama la cuarta transformación. Entonces, logra empezar a construir, ¿no?, a construir una base social, porque obviamente empieza a trabajar fundamentalmente programas de derechos y obligaciones para la gente más pobre, para la gente más humilde. Entonces, por eso es que López Obrador logra una votación tan elevada en la última elección, ¿no?, porque estaba compenetrado con las bases sociales de este país, tanto del campo, ¿no es cierto?, de la ciudad, como también de las comunidades de los pueblos originarios. Por eso que llega al poder López Obrador, y llega al poder implantando estos nuevos programas, estas nuevas reformas, donde prácticamente se encontraba con todo privatizado, y al final de su sexenio, lo que hace López Obrador es que manda, ¿no?, una lista de 25 reformas constitucionales al Congreso para poder recuperar los bienes materiales de México, ¿no?, como el agua, la luz, ¿no es cierto?, el petróleo, ¿no?, y otras riquezas básicas del país que estaban privatizadas prácticamente con la implantación del modelo liberal. Por lo tanto, le llama al López Obrador, ¿no es cierto?, el modelo humanista le llama, ¿no?, para poder empezar a destruir o a destrabar el proyecto neoliberal. En este contexto, entonces, es que se dan las nuevas elecciones que es simplemente una continuidad del proyecto de la cuarta transformación, donde llega al poder, ¿no es cierto?, Claudia Sheinbaum, donde no únicamente llega al poder ejecutivo, sino que se logra a través de la gran cantidad, fíjate, ganó por el 63% de la votación a nivel nacional. Por lo tanto, logra el control de las dos cámaras del Congreso. Logra el control de la Cámara de Diputados y el control de la Cámara de Senadores, y le permite tener mayoría absoluta, no relativa, mayoría absoluta.
donde los 21 proyectos que mandó López Obrador, más los proyectos que está mandando Claudia Sheinbaum, no, se van aprobando uno por uno, se van aprobando en el Congreso, lo que le permite entonces gobernar sin obstáculos, ¿no es cierto?, de constitucionales. Pero hay un obstáculo mayor, porque ¿qué ocurre entonces con la derecha? La derecha, ¿no?, habiendo perdido, ¿no es cierto?, con López Obrador en 2018 y habiendo perdido rotundamente en ahora el 2024, la derecha se empieza a rearticular para poder empezar a hacer oposición, pero esa articulación que está haciendo, la está haciendo no únicamente a nivel interno con México, sino que la está haciendo también a nivel externo con países de América Latina que son de derecha y fundamentalmente con Estados Unidos y otros países de Europa que están justamente tratando de querer recuperar el poder. Entonces, obviamente que la derecha en este país, ¿no?, que está incluso, obvio, recibiendo financiamiento de Estados Unidos, reconocido fundamentalmente por los norteamericanos, ¿no es cierto? Entonces, están haciendo, ¿no?, y buscando cualquier pretexto para poder empezar a introducir, ¿no?, problemas al nuevo gobierno, como el que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy que estamos viviendo una prefabricación, ¿no es cierto?, de un rancho y una desaparición o no desaparecido. Entonces yo les llamo mucho la atención que tengamos cuidado, porque los medios de comunicación masiva o las redes me están repitiendo, ¿no?, normalmente lo que está vociferando la derecha en México, pero no lo que está ocurriendo realmente en la realidad. En la realidad, fíjate, un rancho que se encuentra en Guadalajara, Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, que está gobernado justamente por un gobernador de derecha, ¿no?, para empezar, ¿no? Y que el mismo gobernador desmiente al principio lo que se empieza a descubrir. Y qué curioso que cuando se da la información llegan inmediatamente todos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, al rancho y empiezan a especular cualquier cantidad de situaciones. Por lo tanto, yo les llamo a ustedes la atención que tengamos mucho cuidado en la información que está saliendo al exterior, ¿no? Mucho cuidado con eso. Entonces, hasta el momento, la presidenta lo ha dicho, ¿no? La presidenta acaba de nombrar, ¿no es cierto?, al fiscal general de la Nación para que se haga responsable de toda una investigación, caiga quien caiga, compadre, ¿no? Así, hasta que la verdad salga a la luz. Porque es un gobierno transparente, es un gobierno totalmente, fíjate, transparente, con justicia, con democracia, con lealtad, ¿no?, donde realmente quiere ir más allá de lo que hizo Manuel López Obrador en su gobierno durante los 6 años. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? Que se está especulando a nivel nacional y a nivel internacional con este hecho que está fabricando, ¿no?, y orquestando la derecha nacional e internacional. ¿Me escuchan? Bien. Hasta aquí con respecto a los hornos crematorios que dicen, ¿no?, y a las desapariciones que dicen, porque les quiero informar, en este país, ¿no?, no es el único caso. En este país siempre han ocurrido desapariciones. En este país siempre han ocurrido, ¿no es cierto?, tanto desapariciones como han encontrado también, ¿no es cierto?, hornos crematorios, ¿no? Pero no es en este sexenio, es en todos los sexenios anteriores que se ha ido descubriendo, se ha ido sacando a la luz todos estos fenómenos que han venido ocurriendo, ¿no? Pero estamos hablando de los gobiernos de derecha, y los gobiernos de derecha no han explicado, ni hasta la fecha han tenido una explicación, ¿no?, realmente qué pasó. Han prefabricado explicaciones, pero que también a los hechos reales, ¿no?, han sido puras mentiras. Entonces, ojo con la información que se está saliendo al exterior por redes y por la prensa, tanto internacional como nacional. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, la información yo lo había rescatado del medio ruso, Russia Today, que ha hecho una serie de artículos referidos a estos hornos crematorios que aparecieron en esa localidad. Y justamente llamaba la atención, y hacía un poco también un símil acá con Chile, el tema del encubrimiento. Siempre hay una mano, ¿cierto?, que intenta encubrir, intenta distorsionar, tergiversar, en fin, para que la verdad no salga a la luz. Y evidentemente, si lo que están haciendo es que
los crímenes cometidos por el narcotráfico no salgan a la luz es porque están involucrados con el narcotráfico. Es decir, eso es más que evidente. Acá en Chile se encubrían los crímenes de la dictadura. Y evidentemente también pudimos conocer que un montón de civiles también apoyaban ese golpe y estaban también involucrados en el tema de las torturas, en fin, y las desapariciones. Eh, entonces, todo esto es un tema de intereses, finalmente. Tienen como frontera, ¿cierto?, al país más consumidor de drogas que hay en el planeta, que es Estados Unidos. Y evidentemente eso condiciona al pueblo mexicano a estar siempre trabajando en contra del narcotráfico para poder mantener una sociedad, digamos, funcional. Estados Unidos está en una decadencia con el tema de las drogas, el tema del fentanilo. Han acusado en reiteradas ocasiones a México de estar contrabandeando fentanilo hacia Estados Unidos desde la frontera. También han acusado a China, en fin. Y tomando el tema de Estados Unidos, Pablo, también te quería consultar por el tema de las restricciones que está poniendo Trump al tema de los aranceles. Y cómo ves también el tema de la migración, por favor. Bien, mira, respecto a esto, tendríamos que también hablar un poquito de qué ha pasado con el narcotráfico. Porque esto, se inserta justamente en esta política de Trump, se inserta el narcotráfico. En México sí hay narcotráfico, pero ¿quién ha creado el narcotráfico? ¿Quién financia? Fíjate, ¿quién financia desde el punto de vista económico y armamentista a este narcotráfico? Los norteamericanos, reconocidos públicamente por ellos, ¿no? Y se les ha rebatido. Y se les ha demostrado de cuánto armamento entra a México y cuánto dinero entra a México para, ¿no es cierto?, fomentar el narcotráfico. ¿Por qué? Porque México tiene tierras muy fértiles para poder, ¿no es cierto?, sembrar lo que es la cocaína y lo que es otros productos. Pero ahora, con respecto a esto, incluso hay estados del día de hoy, hay estados donde se está combatiendo fuertemente el narcotráfico. Pero ojo, no es guerra, no confundamos. No estamos en una guerra contra el narcotráfico, estamos combatiendo el narcotráfico. El único gobierno que declaró la guerra al narcotráfico fue el gobierno de Calderón. Ellos declararon la guerra, pero el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum no estamos combatiendo el narcotráfico, pero también estamos viendo, y no combatiendo únicamente de matar al otro porque el narcotráfico, sino que lo estamos combatiendo con muchas políticas sociales que se están llevando a cabo, porque los jóvenes se integran al narcotráfico. ¿Por qué? Porque la falta de oportunidades que tiene en el sector social. Entonces el gobierno está creando una serie de programas para poder, ¿no es cierto?, por ejemplo, Sembrando Vida, que es un programa de jóvenes, un programa de adulto mayor, una serie de programas para que los jóvenes no se sigan yendo al narcotráfico, ¿no?, y lo siga prácticamente entrenando el narcotráfico. Entonces, cuando estamos hablando de estados bien concretos, estamos hablando de Michoacán, estamos hablando de Guadalajara, que es Jalisco, y ahí tenemos prácticamente un grupo de narcotráfico que se llama justamente Nueva Generación, que está en Jalisco, y este grupo de Nueva Generación, ¿no?, es el que ha estado orquestando a nivel nacional junto con junto con Estados Unidos, con grupos norteamericanos, porque son los que reciben el producto, pues, mijo. O sea, el mayor consumidor de todo esto que está planteando es Estados Unidos. Por lo tanto, a Estados Unidos le conviene, ¿no es cierto?, armar, ¿no?, con armamento y con dinero, ¿no?, a grupos para que puedan, ¿no?, surtirle esos productos que necesitan. Entonces, eso también se ha ido descubriendo, se ha ido denunciando públicamente por la actual presidenta también, ¿no?, y demostrándole a la presidenta. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ven los americanos un país que se está uniendo, que se está participando, uniendo, se está unificando y que está recuperando las riquezas básicas. Entonces, esto es un peligro para los norteamericanos. Pero los norteamericanos se olvidan que ellos dependen, ojo lo que te voy a decir, ellos dependen fundamentalmente de la mano de obra mexicana para poder, ¿no?, satisfacer las necesidades de su pueblo. Fíjate que, ¿no?, todos los años tenemos una migración controlada de 1 millón de mexicanos, controlada, institucionalmente controlada, que viaja todos los años a Estados Unidos, ¿no?, a trabajar justamente en las granjas, ¿no? Fíjate, estamos hablando de 1 millón de mexicanos que migran todos los días.
Y estamos hablando de la otra migración. En estos momentos, si nosotros vemos la estadística, en Estados Unidos tenemos más de 80 millones de habitantes mexicanos que están trabajando la mano de obra, ¿no es cierto?, para los norteamericanos. Entonces, los norteamericanos, por eso es que Trump, ¿no?, echó pie atrás, iba a aplicarse en marzo los aranceles del 25%, ahora iban a aplicarse, perdón, en febrero, ahora en marzo, ahora lo está aplazando para abril, porque se dan cuenta que si aplican el arancel del 25%, este gobierno también le va a aplicar el arancel del 25%. Desafortunadamente, nosotros somos los que exportamos el 80%, ¿no es cierto? La exportación que tenemos la exportamos a Estados Unidos. Entonces, pero también hemos ido abriendo otros mercados, los mercados con Canadá, los mercados con China, los mercados con Rusia, justamente previendo que esto iba a ocurrir con un segundo periodo de Trump. Ahora, tenemos que también ver que Trump, con la política que tiene respecto a México, respecto a los mismos norteamericanos, a Canadá, ¿no es cierto?, al Canal de Panamá, está inserto, ¿no es cierto?, en un contexto de recuperación, y no de recuperación de América para los americanos, porque tienen un conflicto muy grave interno a punto de irse a una guerra civil. Entonces a Trump no le queda otra cosa que empezar a discriminar políticas para poder recuperar la confianza y recuperar a Norteamérica para los americanos. Por eso que incluso está haciendo un acuerdo con Putin, pues, ¿no? Porque ya prácticamente que hasta eso se están viendo que no les queda otra alternativa que empezar a hacer alianzas, ya no ser, ¿no es cierto?, un mundo unipolar, sino que ser un mundo tripolar, ¿no? Y en ese mundo tripolar está América Latina, pues está su patio trasero, ¿no? Está su patio trasero lo quiere controlar. Pero a México, siendo un país que tiene la mayor frontera a nivel mundial y que tiene las mayores exportaciones, no puede tratarla como cualquier país como lo trataban antiguamente con la derecha. Entonces están encontrando ahora con un país con una economía bien sólida, con un país con una unidad bien integrada, ¿no? Entonces no puede Trump de rompirraja, ¿no?, imponer aranceles por como se le antoja. Y si te das cuenta, y no únicamente en México se le está revirtiendo la situación, también se está revirtiendo en Canadá, y también se está revirtiendo con China, y también se está revirtiendo, ¿no es cierto?, con otros países. Entonces, esto de los aranceles, mi querido amigo, también hay mucha desinformación en los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, este hombre cada día está como que, diríamos, como que estamos retrocediendo, ¿no es cierto?, en sus ¿cómo se llama? Lo que firmó, lo que firmaron, no me acuerdo cómo le llamaban, ¿no? Entonces, la política respecto a México está en este momento, ¿no?, en un segundo, en segunda espera. Ahora va a una tercera espera, que es en abril. A ver qué pasa en abril. Cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no es cierto?, negocia nuevamente con Trump para ver, ¿no es cierto?, hasta dónde avanzamos y hasta dónde posponemos este 25% que quiere imponer Trump, ¿no? Que yo te digo que cada día se le pone más difícil la tarea. Eso con respecto a las políticas, ¿no es cierto?, norteamericanas y a la política de los aranceles. Pero te digo, la política va más allá. La política va más allá de cómo volver a recuperar su puesto trasero. Gracias, Pablo. Voy a pasar con Marlene y con Nelson para ver si tienen alguna consulta. Marlene, por favor, adelante. Sí, mira, respecto a lo que ha conversado Pablo acá, ¿cuáles serían las noticias sesgadas? Porque debe ser un tópico de noticias, no debe ser una sola, que está potenciando la derecha mexicana hacia el exterior. Y podrían este hecho, es decir, de exportar esas noticias, conspirar en favor de lo que intenta Trump, o sea, colaborar con, con, con Trump para que cumpla amenazas tan grandes como las que ha hecho. Justamente en ese plano está la derecha, Marlene, en este momento. La derecha incluso, fíjate, está pidiendo en el Congreso, están pidiendo formar una comisión especial, ¿no es cierto?, del exterior, para que pueda investigar esto que ellos dicen que se está descubriendo en México. Entonces, han pedido abiertamente la intervención americana en nuestro país. Y lo han hecho en el Congreso, y lo han hecho los presidentes de la derecha, del PAN y del PRI, ¿no? Entonces no es un invento esto, simplemente tú te metes al Congreso y ves toda
todos los días hay grabación en el Congreso y te vas a encontrar que son los primeros que han impulsado una política de intervención a nuestro país. O sea, están abonando a que Estados Unidos y Trump no tenga la fuerza como para poder en un momento dado dictar sus políticas de restricción. Entonces, así está la cosa, amiga. Así está la cosa. Entonces, la derecha está no únicamente sesgando, la derecha está aprovechando y está creando, no solamente aprovechando, está creando coyunturas para poder abrir un dique de contención en el sistema y poder quitarle la popularidad que tiene en este momento el gobierno. Porque te quiero decir que la popularidad de Claudia Sheinbaum está arriba del 90% en este momento a nivel nacional, mija. O sea, ¿qué te dice eso? Estamos hablando que somos 130 millones de habitantes en México, ¿no? Entonces que la derecha cada día va perdiendo y perdiendo más. Y entonces, como hoy día, a través de los medios de comunicación, también se difunde lo que la derecha está haciendo, entonces, pues, obviamente, cada segmentación o cada mentira se está descubriendo y el pueblo tampoco es tonto, como decía López Obrador, ni también la Claudia Sheinbaum. El pueblo también ya aprendió a visualizar, ¿no? ¿Dónde está el enemigo? Que el enemigo de clase ¿no es cierto?, en la izquierda o la centroizquierda, porque tampoco podemos decir que es un gobierno de izquierda, ¿no? Es un gobierno de izquierda, pero de centroizquierda. Tampoco es un gobierno que, vamos a hacer la revolución. No, 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 no. Aquí estamos viviendo un proceso, ¿no? La cuarta transformación, de transformar la vida nacional, ¿no? Para desterrar el modelo neoliberal y crear un modelo humanista, ¿no es cierto?, que lleva a un mejor buen vivir de nuestra sociedad, ¿no? Pero ahí estamos paso a pasito construyendo los elementos para ir, ¿no?, al siguiente, no únicamente en este sexenio, estamos pensando a largo plazo, no únicamente en 6 años, sino estamos pensando de aquí al año 2050, de cómo ir construyendo esta cuarta transformación, de cómo ir construyendo esta nueva sociedad donde hemos perdido hasta la identidad, la pertenencia, la cohesión como ser humano, ¿no?, como hombre, como mujer, como padre y familia. Estamos muy preocupados entonces y en este momento estamos trabajando a nivel de terreno, porque a nivel terreno también hemos descuidado muchísimo lo que es la formación de nuestra gente. No sé si contesto hasta ahí, mi querida Marlene, tu pregunta. Gracias, Pablo. Voy con Nelson. Nelson, por favor, adelante. Conectado hablando. Ahí sí. Ahí sí, que no me lo soltaba. Pablo, las estrategias de la derecha son iguales en todo el mundo, son calcadas. Es como la estrategia del fascismo de centrar el enemigo en base a a la difamación o la prensa para poder atacarlo y validarlo. Y en eso, tanto en Chile como seguramente en México, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, porque seguramente también los dueños de esos medios de comunicación básicamente son empresarios o los dueños que del país hasta ahora, porque si bien ha cambiado un poco el poder político, el poder económico yo creo que sigue en gran parte en manos de la derecha o de los empresarios de derecha. Eh, de hecho, por ejemplo, tratar de el narcotráfico, que es una situación complicada de terrorismo, para llamarlo terrorismo internacional, y tener el derecho de invadir en busca de estos grupos terroristas es una estrategia conocida. Lo que yo te quería preguntar es si tenemos la misma percepción. eh, López Obrador primero y después las doctoras Claudia Sheinbaum tienen eso que ellos llaman, o que ustedes llaman las mañaneras, que es una estrategia comunicacional que yo creo que es la única que tiene validez ante la prensa o ante de la verdad, porque yo soy bastante asiduo a escucharla. La claridad con que, no la claridad, sí, la claridad con que enfrenta estas mentiras construidas por la prensa y
expresa y las desmiente, es una estrategia comunicacional que es de lo más genial, de lo más avanzado y, y que de alguna forma en Colombia también la usó un poco, la usa un poco el Petro, y que yo siempre he comenzado aquí que en este país no se usó. O sea, yo recuerdo cuando se implementó o se estaba implementando la reforma al Poder Judicial, la cantidad de mentiras que se decían y que las fue desarmando una a una. Yo no sé si eso ha calmado un poco el asunto, que tú que estás allá y puedes saberlo mejor, pero la sensación que daba acá que realmente se hizo una reforma, eh, salieron a ensuciarla, y en estas conferencias frente al pueblo, frente a los periodistas de todo tipo, se aclararon y se fueron destruyendo cada una de las artimañas que usaron. Es lo que hizo Petro con la reforma previsional en Colombia, y es lo que aquí en Chile el presidente Boric no tuvo la capacidad de hacer. Entonces, yo no sé si tú coincides en que esta estrategia que usan de defender lo que están haciendo, eh, eh, desenmascarando las mentiras que se construyen en torno a eso, ha sido un aspecto importante en la popularidad que tiene ahora la presidenta. Mira, Nelson, no únicamente es importante, es estratégica, Nelson. Es estratégica. O sea, esta política de estrategia comunicacional que la implantó López Obrador es justamente para restar la hegemonía comunicacional que tiene la derecha, no únicamente en México, en todo el mundo. Entonces, la lectura que se hizo antes de asumir López Obrador, es decir, bueno, ¿cómo logramos empezar a desarticular tanta mentira en el país? Es creando las mañaneras. Y por eso te das cuenta que nuestra presidenta actual continúa con las mañaneras, porque es una forma de desarticular tanta mentira, ¿no? Y para poder, es más, fíjate, los medios, incluso los medios de comunicación de derecha, se alimentan todos los días de la información que sale en las mañaneras, ¿no? O sea, te podemos decir entonces que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no? Ha concentrado la información, ¿no? Y ha concentrado la comunicación y la está cada día, ¿no es cierto?, soltando a la voz populi. Por eso entonces que no únicamente las mañaneras, si te das cuenta, Claudia Sheinbaum acaba de llenar el Zócalo nuevamente. Entonces, todas estas convocatorias, tanto las mañaneras como convocatorias masivas, ha sido justamente para denunciar todas las atrocidades que ha ido haciendo o que está construyendo o que va a seguir construyendo la derecha para poder desmentir. Por eso es que la derecha ha ido perdiendo, no, cada día ha ido perdiendo base social en la sociedad. Y cuando digo base social, estamos hablando del pueblo. O sea, la derecha se está quedando sola, ¿no? Porque además de no tener la mayoría, no en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, tampoco está teniendo, ¿no es cierto?, ni siquiera un 6, un 8% a nivel nacional, a nivel electoral. O sea, cada día la derecha sigue perdiendo este poder de base social, justamente por la estrategia comunicacional que se ha implantado, que son las mañaneras. En la mañana te das cuenta que incluso se le da pie y se invita a todo el mundo, incluso se invita a gente derecha, ¿no es cierto? Y ahí frente a frente, a través del diálogo se va desarticulando, ¿no? Y se van dando a luz las mentiras con las que quieren seguir manejando el país, ¿no? Y que no ven por dónde moverse para, pues entonces, justamente surgió esto ahora, ¿no? De lo de Jalisco, ¿no? Entonces, no es importante esa estrategia, mi querido Nelson, no las mañaneras. Y qué bueno que tú escuches las mañaneras. Y también sería importante que te metieras al canal del Congreso, al canal del Congreso para que veas cómo se están dando, ¿no es cierto?, la pelea en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y los proyectos que tiene la derecha, ¿no es cierto?, respecto al país y cómo se están entregando prácticamente, están tratando de entregar al país así, simplemente, ¿no?, de la mano a los norteamericanos.
No sé si respondo a tu pregunta, Nelson. Pablo, bueno, tú supiste, evidentemente, de las ganas que tiene Trump de hacerse nuevamente con el Canal de Panamá, de intentar comprar Groenlandia, de tomar a Canadá como un nuevo estado de Estados Unidos. Pero para todos esos lados, menos para Panamá, son negociaciones, ¿no? Ahora, con México no quiere negociar, lo que quiere es invadir. O Claro, sea, quiere tener Estados Unidos, ¿cierto? Un estado nuevo al norte y un estado nuevo al sur. claro, claro. Eso está detrás de la aplicación de aranceles y amenazas contra México. ¿Lo ves tú Claro, así? claro que sí, es parte de la estrategia, pero esta estrategia norteamericana, Jaime, sí, la lectura va mucho más allá. Es una lectura de geopolítica mundial, Jaime, ¿no? O sea, la lectura de geopolítica mundial, lo que estamos viendo en este momento, ¿no? De esta, que ya no es hegemónico los norteamericanos a nivel mundial, sino que lo que quiere Trump es justamente conquistar México, conquistar Canadá, conquistar Groenlandia, conquistar Panamá, para hacerse más fuerte, ¿no? ¿No? Y hacerle frente a los otros dos polos que son, ¿no es cierto?, Rusia y China. Estamos hablando a nivel comercial, porque a nivel territorial, pues ya sabemos, ¿no? Sabemos perfectamente. Entonces, esta lectura que le estoy planteando se inserta dentro de lo geopolítico mundial, ¿no es cierto? Esta estrategia de Trump hacia Groenlandia, hacia Canadá, hacia México, hacia el Canal de Panamá. Pero te voy a decir que poco a poco, en la medida que se siga negociando con Putin, ¿no? Esta intento de tener ahora, como te decía, de controlar su patio trasero, ¿no? Prácticamente, porque eso es lo que busca Trump, ¿no? Busca ahora tener bajo control a su patio trasero que se le estaba saliendo el guacal, tanto en Argentina como en Colombia, ¿no es cierto? Y otros países del mundo. Entonces, quiere recuperar, por eso que está en contra de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Chile, no se diga, Chile ya está entregado, ¿no es cierto?, de manos llenas, está entregado al capitalismo, entonces ahí no hay ni para qué nombrarlo, igual que Argentina, ¿no? Entonces también, pero esto también tiene que ver con la estrategia fascista en América Latina, Jaime. Ojo con esto, ¿no? Acuérdate que el fascismo está avanzando en Europa, está avanzando en Asia y en África. También el fascismo no se quiere insertar en América Latina, ¿no? Y se quiere insertar como ya se ha insertado en Argentina, también se quiere insertar en otros estados nacionales de América, ¿no? Y también esta derecha mexicana está en ese carril también de cada día, ¿no es cierto?, ir saboteando más y yéndose más a la extrema derecha y al fascismo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces te digo que esta lectura tiene que ver con la geopolítica mundial, la geopolítica americana y la recuperación de su patio trasero, ¿no es cierto? Que si te das cuenta, hace muchos años fue perdido terreno Estados Unidos y ahora, ¿no? Este Trump quiere hacerse fuerte ante China y Rusia, quiere presentarse y llegar a la mesa de negociaciones, ¿no es cierto?, con un poder mucho más fuerte para poder negociar como está negociando en Ucrania, por ejemplo, las tierras que están en boga, ¿no? Esa es mi lectura que tengo, Jaime. O sea, esto que estamos viendo, tenemos que verlo, ¿no es cierto?, estratégicamente y de visión de largo plazo, ¿no? Y no únicamente de corto plazo y verlo como casos coyunturales, sino que tiene que ver con la visión del nuevo mundo, con la visión de la sociedad, ¿no?, que se busca para el futuro. Y esto que estamos visualizando, que las tres grandes potencias están repartiendo el mundo, entonces ya no estamos en la misma época de lo que era le llamábamos la globalización, ¿te acuerdas? Entonces, como que también la globalización empieza a desaparecer, ¿no? Y los países del mundo tienen que también empezar a hacer nueva lectura y a recomponerse en base a estas nuevas situaciones que se van presentando geopolíticas a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y eso que también México está trabajando, no de ahora, sino está trabajando hace muchos años, pensando en este reacomodo que se ha ido dando poco a poco y en la cual muy pocos países están visualizando, ¿no?, realmente el qué hacer y recuperar su propia identidad, ¿no? Esta es la lucha que Bueno, estamos viendo día a día en los países de América y América Latina. me dejaste justo el pie para preguntarte sobre los BRICS. ¿Cuál es tu apreciación respecto a los BRICS y la situación que vive hoy día México?
Bueno, pues justamente nuestra presidenta está mirando muy fuertemente a los BRICS, porque eso implica restarle poder a los americanos, porque acuérdate que los americanos han controlado el mundo en base al dólar, Jaime, ¿no? Entonces, en base al dólar y en base al control militar, que ahora el control militar se le empieza a decaer también a Estados Unidos, ¿no? Entonces el control real que tenía era la dolarización en todos los países del mundo. Entonces, por eso que surge el BRIC. Por eso entonces también México está viendo con muy buenos ojos, ¿no? Y no te asustes si el día de mañana también le entramos al BRIC, no sé, como una forma de no depender, ¿no es cierto?, al 100% del país vecino, ¿no? Entonces esto también se está trabajando muy fuerte y también la gente lo ve con muy buenos ojos. Y te digo, ¿por qué lo ve con buenos ojos? Porque la presidenta cuenta todavía con la mayoría, no únicamente a nivel institucional, sino también con la mayoría del pueblo. Sí, Y en y la hoy día medida que, reiteramos claro, y en la medida que mantengamos y es un trabajo día a día, porque no es un trabajo de mañana, es un trabajo día a día donde tienes que estar luchando con tus vecinos, con las comunidades, donde también la derecha, ¿no?, también busca recuperar terreno, te digo, terreno que ha perdido, evidentemente, y hoy día también me enteraba de que Dilma Rousseff vuelve a la presidencia del Banco de los BRICS. por ejemplo. Así que también es una señal muy, muy importante. Claro. Eh, Hacemos la segunda ronda de preguntas y luego vamos al cierre. Marlene, por favor, adelante. Sí, mira, yo voy a saltarme, es decir, me voy a devolver a preguntar sobre la problemática del narcotráfico, que es finalmente con la que está amenazando Trump y por lo tanto la derecha también está conspirando. Eso es una problemática grande en México que lleva muchos años. Entonces, ¿cómo se está haciendo, aparte de que se está informando lo que el gobierno hace se está entregando información fidedigna en las mañaneras, ¿no? Y uno también, como tú decías, se puede enterar dándose el tiempo de ver lo que pasa ahí en el Congreso, en ese canal que entrega esa señal? eh, ¿Cómo es que ha abordado México desde López Obrador y ahora cómo continúa la guerra interna contra el narcotráfico para que este problema que está tan desparramado por el mundo nos sirva y a través de los mismos narcotraficantes que supongo que les conviene más el gobierno de la derecha que este, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ante esa problemática que en este rato es fundamental, po, porque el Trump está apuntando justamente ahí, y nada y más ni nada menos que para invadir? Eso, Pablo. Ya, mira, el día de hoy, Marlene, se están aplicando varias estrategias para contrarrestar justamente la penetración del narcotráfico en las comunidades, ¿no es cierto?, en las poblaciones y en los estados de nuestra república. Una de las estrategias que se está aplicando era que con López Obrador no se tenía todavía la cobertura constitucional para que el ejército, la marina, ¿no es cierto?, y la policía pudiera actuar libremente, ¿no es cierto?, respecto al narcotráfico. No habían los instrumentos legales para poder que si mañana, por ejemplo, el ejército se mete a una comunidad de narcotráfico y hay un enfrentamiento y mata a 20 narcotráficos, entonces ¿qué pasa? Que se le acusa al ejército y se le acusa constitucionalmente. Hoy día esa estrategia, ¿no?, que no la logró la logró la presidenta Sheinbaum. O sea, hoy día el ejército y la marina, ¿no es cierto?, tiene la facultad para actuar libremente, ¿no es cierto?, y enfrentarse al narcotráfico. Esa es una primera estrategia que se está llevando a cabo. Por eso que en estos meses que llevamos, ¿no?, hemos encontrado una cantidad de detenciones y una cantidad de muertos, ¿no es cierto?, prácticamente porque ya no se está mirando con mano blanda, sino que con mano dura, porque existe la cobertura institucional, ¿no?, y la seguridad para el ejército y la marina. Esa es una primera estrategia. No, la segunda estrategia que está aplicando, mi querida Marlene, es respecto a estos programas sociales que se han creado y se están instrumentando para las bases sociales de las comunidades. ¿No? Programas para los jóvenes, programas para las mujeres, programas para los adultos, ¿no? Programas donde prácticamente la juventud y los adultos ya no sean tan
carne cañón para el narcotráfico, porque el narcotráfico, ¿qué es lo que hacía? En términos concretos, ¿no? Iba a una comunidad, agarraba a todos los jóvenes que no tienen trabajo y les ofrecía trabajo y les pagaba, ¿no? 3 o 4 o 5 veces superior a lo que le pueden pagar en cualquier empresa, en cualquier rancho, ¿no? Entonces, esa es la forma de que cómo ellos iban reclutando estas nuevas generaciones en cada estado. Entonces, esta es la otra estrategia de cómo contrarrestar, ¿no? Que los jóvenes, ¿no es cierto? Y las mujeres, ¿no? Por necesidad económica, se vayan incrementando al ejército de los narcotráficos. Entonces, esa es la otra estrategia que está funcionando muy bien a nivel nacional, ¿no? Y la otra estrategia, pues, mija, es justamente la estrategia que tiene que ver con la reforma judicial, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con la reforma judicial? Porque con la cantidad de presos políticos presos de narcotráfico, ¿no? O muertos en narcotráfico, la gente que caía preso en narcotráfico, el Poder Judicial, ¿no? Prácticamente no duraba menos de 15 días en la cárcel y los liberaban, ¿no? Entonces, pues era como quien dice, bueno, yo combato el narcotráfico, pero el Poder Judicial, ¿no es cierto?, me lo está sacando en libertad en 15 días. Entonces, esa es la otra estrategia donde ya el Poder Judicial no sacar a los presos narcotráficos para que sigan haciendo la suya en cada uno de los estados. Entonces, esas son las tres grandes estrategias que están aplicando, aparte de la estrategia comunicacional, ¿no? Que es otra estrategia también de denunciar, ¿no es cierto? Y de acordar. Porque te das cuenta también, hay muchos narcotráficos que se están deportando. ¿Por qué? Porque los mismos norteamericanos, como tú decías, ¿no es cierto? Incluso quieren introducirse a este país y meterse a este país, declarando terroristas para poder meterse al país y poder controlar el narcotráfico. Pero en el fondo hay otra cosa. En el fondo no únicamente quiere meterse al país declarando, ¿no es cierto?, narcoterrorista a los narcos, sino que también es una forma de empezar a tener incidencia en el país y a empezar a invadir ciertas zonas del país, ¿no? Entonces, te digo, todo esto está inserto en estas estrategias para poder ir contrarrestando el poder que fue adquiriendo el narcotráfico durante todos los sexenios anteriores, Marlene, porque no es producto de este sexenio ni del anterior. Esto que estamos viviendo el día de hoy es producto desde 1988 para acá, que se inserta el modelo liberal y que empieza, ¿no es cierto?, a trabajar todos de los narcotráficos. ¿Y qué están combatiendo los tipos? Ya no únicamente la droga, porque también están controlando, ¿no es cierto?, la agricultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a Michoacán y veo la siembra de palta, aguacate en México, o de limones, ¿no? También está queriendo controlar a través de, ¿no es cierto?, la agricultura, quiere ir controlando el gran terreno en los estados donde están incidiendo. O sea, todo eso se está contrarrestando con una política económica, ¿no es cierto?, y con inversión al campesino, ¿no?, al pequeño propietario, para que vaya teniendo autonomía, ¿no es cierto?, en su terreno y vaya sembrando, porque todavía tenemos el pago de piso. Mira, hasta en la ciudad encontramos que el narcotráfico, ¿no es cierto?, ha permeado a tal grado, ¿no es cierto?, que lo encuentras en una comunidad donde están pidiendo piso hasta los comercios minoristas, pues, mija, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? No es fácil combatir el narcotráfico donde ha permeado, fíjate, a nivel de comercio. Ahora, a nivel de escuela, se han metido prácticamente hasta con los estudiantes, se han metido para introducir la droga que están introduciendo. Entonces, no es un trabajo de nuestra mañana. Recuérdate que somos 130.000 habitantes, que es muy diferente. O sea, cualquier lectura que yo quiera hacer la comparativa con Chile es muy diferente por la cantidad de población. Cualquier comparación que yo quiera hacer con Chile no es válida, ¿cierto?, por la cantidad de población y por la cantidad de políticas que tenemos en México. No sé si respondo a tu pregunta, Marlene, o me queda algo en el tintero. No, sí, Pablo, está más que claro. Muchas gracias, Pablo. Nelson, por favor. Más que una pregunta, que quería hacerte un comentario y una reflexión, Pablo, para ver si coincidimos. Si México se mete al BRIC, a Trump le da un infarto. Porque
tienen un foco importante de comercio. Canadá se unió todo el arco político para presentar una, una estrategia contra estos aranceles altos. México lo está negociando, lo paró en seco eh, en un principio, y entonces no sé si somos capaces de entender que la única forma de enfrentarse a este poder del imperio norteamericano es con los pueblos unidos frente a sus gobernantes para presentar una batalla frontal unida que les permite, como en México, como tú decías, con una amplia mayoría, o en Canadá con una unión de varios sectores para presentar y detener a este avance que de alguna forma hace que Trump empiece como a, a sus peroratas y eh, esos grandilocuentes eh, discursos, un poco bajar el tono y un poco a pensar que se tienen que devolver algunas cosas. Cuando los pueblos están unidos frente a un daño institucional o al país, la cosa es mucho más fácil. Y yo creo que, como tú decías al principio, el trabajo de la derecha, financiada por Estados Unidos, en todos los países de América, es ese, o sea, evitar que la gente tenga una construcción de una defensa común, de que todo el país o la mayoría, ¿no?, la mayor parte de los países puedan oponerse a estos embates del imperio. No sé si estás de acuerdo, porque deberíamos despertar como América Latina y aprender de México y aprender un poco de Canadá. Claro, Nelson. Y además de eso, tenemos que visualizar que México se ha presentado a través de muchos años, se viene presentando en los escenarios políticos nacionales e internacionales como un país, ¿no es cierto?, que respeta su política de no intervención. Y bajo su política de no intervención, ¿no es cierto?, ha logrado irse acreditando poco a poco en los organismos internacionales. Y por lo tanto, México en este momento tiene una excelente imagen a nivel internacional con otros países del mundo. Y ese es algo también que llama la atención del por qué también Trump se va frenando. Pero ojo, también México, ¿no es cierto?, ha tenido políticas de negociaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a la mesa de negociación contigo, ¿no?, tú eres Trump y yo soy México, y te digo, a ver, si me aplica arancel, compadre, me voy a ir a los BRICS, a ver, ¿qué opinas? ¿No? Entonces, en la mesa de negociaciones hay muchas cartas que México tiene, ¿no?, en la mesa para poder, ¿no?, paliar o bajar esta política que tiene Trump respecto a nuestro país. Pero hay estas cosas que también Trump tiene que tomar mucho la medida de lo que está pasando internamente en Estados Unidos, mi querido Nelson. Tú sabes que en Estados Unidos en este momento Trump salió presidente y también sacó la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Ya? Pero hoy día, a través de todas estas políticas que ha anunciado Trump, también el Congreso empieza a frenarle políticas que Trump, ¿no es cierto?, está queriendo implementar para otros países. Entonces, está teniendo internamente un Congreso que está reaccionando, que no está de acuerdo con muchas políticas de Trump, y también, ¿no es cierto?, externamente, y cada país. Entonces, está incierto en este momento, está incierto qué va a ocurrir, por ejemplo, con México ahora en abril, ¿no? Está incierto. O sea, como que estamos cada mes construyendo un nuevo escenario, ¿no?, para visualizar de cómo nos va a ir viendo, cómo nos va a ir yendo, ¿no es cierto?, con los americanos, pero no únicamente con los americanos, también lo estamos viendo, ¿no es cierto?, a nivel geopolítico mundial. Cada día estamos viendo qué está pasando, ¿no es cierto?, entre Rusia y Trump,
¿no? ¿Y qué está pasando con Rusia, con China? Entonces nosotros también como mexicanos estamos cada día, cada mes, estamos que como construyendo nuevas situaciones, ¿no? Y viendo de cómo nos movemos, pero lo importante es que México tiene muchas cartas en la mesa para poder negociar y para poder frenar, ¿no? Esta imposición dictatorial o esta disposición autoritaria que está teniendo Trump respecto a México y a otros países del mundo. Y sabes que, aun cuando en un nivel muy pequeño, que no debería aumentar porque no creo que sea la estrategia, eh, Trump tiene que empezar a hacer frente a todo lo que tú dices en respecto a estos poderes del Estado que están como frenándolo un poco, y también está teniendo o están apareciendo signos de resistencia un poco violenta. El otro día hubo una quema de los autos de Tesla, que son de Elon Musk, y en un acto que podría llamarse un acto de violencia, quemaron 4, 5, 6 en un local de esta empresa. Entonces, también está apareciendo, no solo desde lo legal, una oposición a las medidas de Trump, sino que también desde lo no legal hay alguna actividad eh, que también creo que lo tendrá que hacer pensar en cómo está funcionando su política exterior e interior. Porque de alguna forma todos estos aranceles le hacen subir los precios de los productos de los norteamericanos comunes y corrientes. Claro. Ah, Claro, y también tiene que ver porque en México todavía tenemos muchas empresas americanas, Nelson. Entonces, si aplica el 25% a tus propias empresas norteamericanas que están instaladas en México porque tienen mano de obra barata, vas a tener que pagar el 25% aranceles. O sea, no, te digo que son muchas las lecturas, son muchas las estrategias que hay que visualizar. Una de ellas, por ejemplo, ¿no es cierto? Los mexicanos viviendo en Estados Unidos, que la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos están con el actual gobierno. ¿Qué pasaría si mañana los mexicanos deciden parar el país, no ir a trabajar? ¿Qué pasa con los americanos? Si la mano de obra y de servicio, ¿no? Y en el campo y en la ciudad, la tienen los mexicanos, mijo. Entonces te digo que son muchas las cartas que tiene México en la mesa para hacerle frente a cualquier intentona de autoritarismo, ¿no es cierto?, e imposición por parte de la nueva administración en Estados Unidos. Entonces son muchas lecturas que hay que hacer. Muchas gracias, Pablo. No sé si respondí a Nelson o lo dejé más confundido. Sí, estamos ya en Yo la hora del creo programa. que lo mismo que tú, tanto México, que tiene muchas alternativas, como Estados Unidos, que se le están acabando su estrategia, ni siquiera con respecto a México, sino con respecto a la política interna, como tú describías, de los poderes de Estado que ya no están tan a favor de lo que está haciendo, como de estos eventos que de alguna forma están diciendo, este señor Elon Musk tiene que parar, tiene que cuidar, porque no puede seguir destruyendo el aparato público en Estados Unidos como se está haciendo. Por eso te Así digo que que hay que seguir muy de cerca, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo a nivel geopolítico mundial y lo que está ocurriendo con América Latina y con México, ¿no? Y no perdernos y no seguir esperando para que tengamos una información más real, más fidedigna, más cercana a la verdad. Muchas gracias, Pablo. Como les decía, estamos ya sobre la hora. Vamos a pasar a las últimas reflexiones y el cierre. 2 minutos para cada uno y parto contigo, por favor, Marlene. Adelante. Gracias, Jaime. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Pablo por haber estado acá. Harta información nos dio Pablo y bastante clara, así que muy agradecida de eso. También agradezco la presencia en línea y le doy a Pablo, hubo saludos de Roberto Córdoba ahí en una de las plataformas. Creo que fue en YouTube.
Y eso, es decir, el tema México es muy importante porque es el tema para Latinoamérica también. No todos los países tenemos las mismas ventajas que tiene México, como tú nos explicabas acá, para poder hacer el gallito. Pero sin embargo, igual hay que aprender porque yo creo que aun cuando no se tengan las ventajas concretas, políticamente se debe estar muy en claro también para hacer los gallitos, aunque no se tenga ese poder efectivo que tiene México. Por eso es tan importante igual, me parece a mí, lo del la amenaza más terrible que hace Trump, que es poco menos que invadir México a través de la excusa de declarar terroristas a los narcotraficantes, porque además, si ese problema no es un problema difícil de erradicar en el corto plazo, ¿cierto? A pesar de que ya viene un trabajo con eso, pero eso me parece que es un punto débil que podría políticamente estorbar y traerle frutos tanto a la derecha como a Trump. Así es que esperemos que el pueblo entienda, que esté bien informado y que cuando, si esa posibilidad se ve cierta, digamos, se acerque, salga en masa a protestar nomás. O sea, es que no sé qué más alternativa puede haber. Es decir, tiene que haber apoyo popular al gobierno para no desestabilizar, y porque no sería solo desestabilizar un gobierno, es desestabilizar al país completo, porque de ahí para adelante, olvídate. Así que son momentos tan complejos lo que se están viviendo ahora, pero bueno, hay que ir, como decías tú, Pablo, atento a todo lo que está pasando y en la medida de lo posible actuar los que tienen que actuar, ¿no es cierto? Eso. Muchas gracias otra vez, Pablo. Gracias, Marlene. Muchas A ti. gracias, Marlene. Nelson, adelante, por favor. No, solo agradecerte, Pablo. Fue una conversación muy nutritiva. Um, lo único que uno espera que eh, México se transforme a lo mejor le estoy dando una responsabilidad muy grande al pueblo mexicano, pero se transforme en el ejemplo, en el defensor, el que nos diga al resto de los países de Latinoamérica cómo es la forma de enfrentarse a estas políticas imperialistas de países que siempre han usado su poder para lograr el acceso a los recursos naturales de cada uno de los países de América Latina. Así que un saludo a todos los mexicanos y mexicanas a través tuyo desde este país. Gracias, Gracias, Nelson. Nelson. Pablo, un par de minutos para el cierre, por favor. Sí, mira, muy rápido, Jaime. Primero, agradecerles a ustedes la plataforma que me brindan para poder compartir mi punto de vista respecto de lo que está ocurriendo en la nueva realidad mexicana. Y decirle a Marlene que también, Marlene, no únicamente la base social interna, sino que también las negociaciones que se tienen con otros países del mundo, ¿no es cierto? Con Rusia, con China, ¿no? Y con México. O sea, no es fácil en este momento empezar a querer tratar de estabilizar el gobierno cuando tenemos prácticamente negociaciones con las otras dos grandes potencias mundiales, ¿no? Y México. Así que también por ahí nos da una tranquilidad bastante grande. Y decirle finalmente que, aparte de la ley, que tenga lectura, pero también investiguen muy bien porque hay mucha desinformación a nivel nacional e internacional. ¿No? Hay mucho pirata que está justamente desinformando a la gente, ¿no? Y generando miedo a la gente. Por ejemplo, este miedo a la invasión en México, o sea, acá en México, mira, ni lo pensamos. Ni lo pensamos porque sabemos que estamos bien cubiertos y tenemos buenas negociaciones con las potencias del mundo, que si algo se ocurre a pasar, van a tener que pensarlo no dos veces, sino que 1000 veces para poder hacer algo como lo que plantea Marlene. Así que por ahí yo les reitero mi agradecimiento en cualquier situación que requieran de México. Aquí estamos su servidor para poderlos acompañar y poder dar respuesta a la realidad que se va presentando poco a poco en este país. Muchas gracias, Pablo.
Hemos tenido un programa magnífico contigo. Te agradecemos por toda la información que nos has dado, por la tranquilidad también que nos has dado. Estábamos súper preocupados por el tema, sobre todo el narcotráfico y estas fosas que se habían encontrado. Pero tú aclaras ya que hay un montón de fake news, entonces hay que tener un poco más de ojo y filtrar más información. Así que te agradecemos desde acá, Pablo, la disposición para el programa de hoy día. Nosotros los dejamos invitados a ustedes para el próximo día lunes a las 21 horas a un nuevo programa de debate público. Nos despedimos no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, evidentemente con todo quien haya sufrido atropellos de derechos humanos, y en este último tiempo en solidaridad con la búsqueda de Julia Chuñil. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Gracias, buenas noches. Que esté muy bien. Gracias, buenas noches, cuídense. Un último saludo a los hermanos argentinos que están en 49 años conmemorando del golpe de Estado en Argentina. Igualmente, desde acá de México, se les Buenas abraza. noches. Chao, Buenas chao. noches.